Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Mi Receta Tu Sazón. Yo soy Leti y en el video de hoy les quiero compartir cómo hacer unas ricas y fáciles fajitas de carne de res. Como saben, las fajitas pueden ser de pollo, de camarón o de res. En esta ocasión yo las voy a hacer utilizando diezmillo. Aquí tengo 2 libras de diezmillo. Voy a usar mi sazonador favorito de carne, se llama Don Sazón, polvo de ajo, polvo de cebolla, mitad de una naranja, 2 cebollas medianas ya cortadas así en media luna, 2 chiles morrones, en esta ocasión es verde, pero el color puede variar, y aceite al gusto. Ok, lo que vamos a hacer ahora es empezar a marinar nuestra carne. Yo en esta ocasión la voy a marinar con la mitad de naranja. Está bien jugosa, así que solo necesito la mitad. Esto le da un sabor diferente. Si han hecho carne asada ya saben que también a veces se le pone naranja para marinar. Aquí tengo mi polvo de ajo. Todo esto es al gusto, la verdad. Si les gusta el ajo le pueden echar una cucharita, si no lo pueden omitir. Ahora le voy a echar polvo de cebolla. Igualmente, si no les gusta, no pasa nada, omítanlo, porque ya lleva su cebollita. Y este sazonador, más o menos 2 cucharaditas. Ya contiene sal, así que no se necesita mucho. Entonces vamos a bañar bien nuestra carnita con el marinado que acabo de echarle. Y ya que tiene la carne todo el marinado bien, nos vamos a ir a la estufa a empezar a cocinar nuestras ricas fajitas. Ok, amigas, ya estamos aquí en la estufa. Como pueden ver, en esta cazuela yo ya puse 2 cucharadas de aceite para empezar a guisar nuestra carne. Ya le voy a echar el diezmillo que ya había marinado, junto con el juguito que quedó claro. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que esta carne se empiece a cocer. Se va a cocer y con el aceite a la misma vez va a empezar a dorarse. Lo que voy a hacer ahora es que la voy a tapar y la voy a dejar más o menos 5 minutos. Y ahorita regresamos. Ok, amigas, esta carne ya tiene aproximadamente 5 minutos cocinándose y miren, ya soltó todo su jugo de que ya se está cociendo. Ahora lo que vamos a hacer es que le voy a agregar el chile morrón y la cebolla también, para que también se cozan un poco junto con la carne y agarren el sabor del juguito. Les voy a poner un poquito de sal. Siempre la sal al gusto, porque la carne y el marinado ya tenían sal. Los voy a dejar así sin moverlos para que se siga cociendo la carne por la parte de abajo, pero con el vapor se cosa también la verdura. Y lo vamos a volver a tapar y ahorita regresamos. Ok, aquí ya después de haber estado otros 8 minutos, la carne abajo todavía cociéndose y al mismo tiempo la verdura por arriba. Ahora sí voy a empezar a revolver todo junto. Si vieran, si podrían oler qué rico huele esto. La verdad que es algo tan fácil y rápido, pero tan sabroso. Y hoy lo que voy a hacer es que las voy a acompañar con unos ricos frijolitos fritos. Si quieren saber cómo hacer esos frijoles fritos tan ricos para acompañar esta carne, les vamos a dejar el enlace en la cajita de descripción para que vayan a verlo. Ya revuelto todo, voy a volver a tapar para que la verdura se cosa un poquito más y no quede tan dura. Eso va a ser como unos 3 minutos más y ahorita regresamos.
Bueno, la cocción ya lleva de la carne y de la verdura aproximadamente 15 minutos. Y como pueden ver, el chile morrón ya cambió de color. Quiere decir que ya no está tan dura la verdura. Y lo que vamos a hacer ahora es dejarla ya destapada para que la carne y la verdura se empiece a dorar. Así que necesitamos que ese jugo se absorba en la carne para que todo se empiece a dorar. Y ustedes saben que la carne y las verduras doradas, pues obviamente sabe aún más delicioso. Así que hay que dejarlo así, fuego medio alto, para que esto empiece a agarrar un sabor todavía más rico. Esto va a tardar yo creo unos 5 minutos, pero cada minuto le voy a estar moviendo porque no queremos tampoco que se nos queme. Y ahorita regresamos. Amigas, mis fajitas ya están listas, ya la cebollita está caramelizada, la carne está dorada. Están listas para darles el visto bueno. Déjenlas, sirvo en un platito y ahorita nos vamos a probarlas. Ahora sí, amigas, ya están listas nuestras fajitas de res. Les voy a dar el visto bueno. Las estoy acompañando con estos ricos frijolitos. Voy a agarrar un poquito de todo. Están bien ricas, de veras. Ese toque de naranja que le puse les va a encantar. Recuerden, esta es mi receta y ustedes le ponen su sazón. Y no olviden, si les gustó mi video, darle like, compartirlo y suscribirse. Muchas gracias, nos vemos la próxima.